When the Messiah comes, Rome will be nothing! Until then, the Nazarene said he'd rise again after 3 days. We will lose peace and order if it's true. Will the people believe it? The weak will. There will be no other gods. Kill him. The tomb is sealed, guarded with your life. Tribune, Pilate summons you. The body has vanished. His tomb is empty. Where has he gone? You tell me. Already they're proclaiming him risen from death. The Emperor will not arrive to unrest. We must find a body. We're hiding his corpse. It was not his followers. Amorita, just revealed. No. Who told you the Nazarene was alive? Mary Magdalene. You're looking for something you'll never find. Open your heart and see. Lies. What happened to the body? The ropes, they just exploded. He should have returned by now. I have seen two things which cannot reconcile. A man dead without question, and that same man alive again. What frightens you? Abraham, wagering eternity on it. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. De la muerte ha triunfado, aleluya, aleluya. El poder de su virtud, aleluya, aleluya. Cautivo la esclavitud, aleluya, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya, aleluya. Y cantamos en verdad, aleluya, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya, aleluya. El que a muerte se entregó, aleluya, aleluya. El que así nos redimió, aleluya, aleluya. Y hoy en gloria celestial, aleluya, aleluya. Reinas en vida triunfal, aleluya, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya, aleluya. Pronto vamos sin cesar, aleluya, aleluya. Tus glorias a cantar, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Este era el saludo en aquella Pascua, en aquella primera Pascua de resurrección entre los seguidores de Jesús. El Señor ha resucitado. Era un evento tan importante, tan trascendente para ellos, que no había otra manera de saludarse, otra manera de encontrarse que compartir esta noticia, que el Señor Jesús había resucitado. Un hecho que transformó sus vidas y que también hoy transforma tu vida y mi vida. Unos días atrás, los discípulos de Jesús habían visto a su maestro entrar a Jerusalén y ser vitoriado. Esperaban que fuera coronado rey en ese momento. Sin embargo,
Los pasos que siguió Jesús lo llevaron a la cruz y lo llevaron a la muerte y lo llevaron a ser enterrado, sepultado en una tumba. Así que para los discípulos en esos momentos, sus sueños, todas las palabras de Jesús, todos los milagros de Jesús, todo lo que Jesús había hecho entre ellos en ese tiempo, de pronto empezaba a perder su valor. De pronto parecía como que nada de lo que había sucedido esos 3 años para atrás tenía sentido. Ese domingo ninguno de los discípulos estaba esperando que Jesús resucitara. Ellos estaban como cualquiera estaría lógicamente pensando que Jesús iba a seguir en la tumba. Sin embargo, cuando las mujeres fueron al sepulcro y vieron que la tumba estaba vacía, corrieron a contarle a los discípulos y lo que le dijeron fue: se han robado el cuerpo del Señor. Vos y yo hubiéramos pensado lo mismo al acercarnos a la tumba. El cuerpo no estaba, alguien lo ha sacado de allí. Dice que Pedro y Juan corrieron entonces a la tumba a ver lo que había pasado y cuando llegaron se encontraron que estaban todavía allí las vendas y estaba el sudario de Jesús enrollado en un costado. Dice Juan que cuando él vio esta escena, entonces tuvo la convicción, dice que vio y creyó, tuvo la convicción de que Jesús había resucitado y que todo lo que Jesús había dicho acerca de él era verdad, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, que él era el Salvador que estábamos esperando. Pedro, fiel a su carácter, entró a la tumba y se encontró con aquella escena de la resurrección y años más tarde le escribiría a la iglesia los efectos de la resurrección, a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que estaba pasando por circunstancias muy especiales. El apóstol Pedro les recuerda los efectos de la resurrección. Dice en la carta de Pedro, en el capítulo 1, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevos mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un poco de tiempo. El apóstol Pedro está diciéndonos ahí que la obra del Señor Jesucristo ha sido completa. En la cruz el Señor Jesús llevó nuestros pecados, pero sin la resurrección Él no hubiera vencido al pecado y a la muerte. Y esto es lo que ha hecho Jesucristo mediante su resurrección. Vencer al pecado y a la muerte y que la obra de salvación sea completa. El apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos una herencia que no nos puede ser robada, una herencia que no puede ser contaminada, una herencia que no puede ser cambiada mediante la resurrección del Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza viva, que no es una esperanza de, bueno, a lo mejor esto va a pasar, o bueno, ojalá que suceda, sino una esperanza basada en el hecho maravilloso de la resurrección del Señor Jesucristo, que nos asegura que como Él resucitó un día, nosotros también seremos resucitados juntamente con Él. El apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia que ahí es donde hay que poner la esperanza, que ahí es donde va a surgir el gozo para enfrentar las diversas pruebas. Si ni la muerte nos puede detener, ¿qué va a detenernos ahora? El dolor, la persecución, va a detenernos el miedo, va a detenernos la vergüenza. Nada nos puede detener por la obra preciosa de Jesucristo mediante su resurrección. Así que es en este poder en el que vivimos, en el poder del resucitado, en el poder de la resurrección de Cristo. Así que te invito a que en esta mañana te unas a nosotros para celebrar la resurrección de Jesús. Te unas a este grupo de cantantes, a este grupo de músicos que de su casa, junto con el equipo técnico, nos han estado ayudando a preparar este encuentro. Gracias, muchas gracias a todos ellos. Gracias a vos por participar con nosotros. Disfrutemos juntos de la presencia de Dios. No seamos espectadores, disfrutemos juntos, cantémosle, adoremos su nombre, démosle toda la gloria por su resurrección en este día. Porque Cristo vive, despierto cada día y sigo hacia adelante hasta llegar a la meta. Porque Jesús resucitó, nuestros temores más profundos se han quedado sin sus cimientos. Porque Jesús vive, disfrutamos de una relación personal con Dios y nuestra vida tiene un propósito y un significado eterno. Jesús resucitó y demostró ser el Hijo de Dios, digno de alabanza y de toda oración.
Jesús demostró ser verdaderamente el Hijo de Dios, porque resucitó. Y venció a la muerte, y ahora nos dio una esperanza que no falla. El Señor resucitó, el cielo nos abrió y mi vida cambió. Jesús vive, y Él es nuestro amigo fiel. Porque Jesús resucitó, tengo la garantía de que soy su hijo, y por lo tanto la esperanza de una nueva vida con Él. Porque Jesús resucitó, ahora yo tengo esperanza de pasar toda una eternidad junto a Él. Porque Jesús resucitó, yo puedo disfrutar de una nueva vida con una esperanza en Él, sabiendo que Él es mi refugio. Nunca más estaré sola. Porque Jesús resucitó, mi vida está segura en Cristo. Porque Jesús vive, tengo un plan de vida y un diseño en Jesús. Porque Jesús vive, puedo enfrentar el mañana sin miedo, ya que el futuro es suyo. Porque Jesús resucitó, ya no somos esclavos del temor. Él es digno de alabanza y de adoración. Saber que Jesús resucitó me da la total certeza de seguir creyendo de que el Dios en el que he puesto mi confianza es un Dios fiel que cumple sus promesas. Porque Jesús resucitó, ahora puedo vivir sin miedo ni ansiedad. Porque Jesús resucitó, tengo un presente de salvación y tengo un futuro de vida eterna. Eso me da paz. Jesús vive en nosotros y en todos los que lo aceptan como su Señor y Salvador. Y todo está bajo su control, es soberano. La resurrección es victoria, es la esperanza y es lo seguro que tenemos con Él. Gracias Jesús porque resucitaste y sé que algún día te vamos a ver cara a cara, tal cual tú eres. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre en este día y te damos gracias por poder estar juntos, aunque separados por este acontecimiento un tanto anormal, pero juntos en el mismo espíritu, celebrando la más maravillosa victoria que el mundo ha visto, la resurrección de Jesús, la tumba vacía, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo aquello que nos quitaba la libertad. Gracias por poder estar juntos. Señor, estamos clamándote en este momento, que nos hables, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, a nuestras emociones, porque tu palabra es la verdad. Por eso clamamos que nos santifiques a través de ella. Queremos escuchar palabra del cielo, palabra de verdad, la que consuela, la que anima, la que levanta y la que hace que demos pasos firmes sin equivocarnos. Te damos gracias por la oportunidad. Bendecí tu pueblo en este día. Bendecí las naciones en este día. Bendecí ahora esta palabra que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. La experiencia de la libertad es tan profunda, es inabarcativa en algún sentido para nosotros, pero vale la pena introducirnos a esa experiencia. Ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres, nos dijo el Señor Jesús. Bienvenidos a este último encuentro de la serie que estamos teniendo, Grito Sagrado. Así vimos en el primero de los encuentros que intervenía el Padre mostrándonos su enorme deseo de hacernos vivir esa libertad en su comunión, en la casa de Él. Vimos en el segundo encuentro que Jesucristo fue el medio para que a través de esa cruz nosotros pudiésemos ser libres de toda esclavitud. Y hoy, la tercera persona que intervendrá en el deseo de nuestra libertad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el protagonista que hoy vamos a estar mirando en el estudio en la charla que hoy haremos juntos para mirar este proceso de libertad. Recién cantábamos que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque es en la experiencia trinitaria donde vos y yo podemos experimentar la profunda libertad. El tema de hoy lo he titulado Vamos por más libertad. Vamos por más libertad. Y quien nos va a compartir su testimonio será el apóstol Pablo, este hombre que escribe esta carta hacia los romanos. Pero cuando vos vas leyendo esta carta te das cuenta que lo que él está haciendo no es simplemente un tratado teológico, aunque es un tratado teológico, sino que él está entrelazando su propia vivencia y su propia experiencia. No en vano en el libro de Gálatas se nos dice que Pablo fue llevado por lo menos 3 años al desierto, donde tuvo una experiencia profunda con el Señor Jesucristo. Para poder llegar a tener esta experiencia fue necesario un desierto, un apartamiento, un estar a solas para ir conociendo más de esta libertad. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en el capítulo número 8 del libro de Romanos. Cuando vos vas leyendo la carta de los Romanos, pareciera que el capítulo 8, la palabra esencial que figura allí es el Espíritu. Y se nombra
En otros momentos de la carta, algunas veces el Espíritu, pero en este capítulo, el número 8, que lo dejo para que vos lo leas, lo estudies, lo medites, es extraordinario, el capítulo número 8 va a nombrar más de 20 veces a la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué razón nosotros queremos mirar este aspecto del Espíritu Santo? Porque en realidad es el Espíritu Santo quien nos va a guiar en este ahondamiento en la experiencia de la libertad. El Padre nos mostró el propósito, el Hijo nos dio la llave para la libertad, el Espíritu Santo nos va conduciendo a bucear más profundamente en la libertad. Cuando yo veo mi propia vida de hace años atrás y aún en este último tiempo, lo que voy viendo es que mi mayor experiencia de libertad ha sido cuando yo más cerca o más lleno estoy del Espíritu Santo de Dios. Soy invitado a vivir en la plenitud del Espíritu para darme cuenta realmente qué libre soy y cómo puedo experimentar esa libertad. 4 cosas hoy quisiera compartirte de las muchas que figuran en Romanos 8 que nos hace vivir la libertad, la conducción del Espíritu Santo. En primer lugar, más libertad para dejar atrás los recuerdos dolorosos del pasado. El apóstol Pablo es alguien que realmente ha presionado a la iglesia, ha actuado con un daño profundo a las libertades de su propio pueblo. Él ha sido un abusador de la religión, un abusador que se ha metido en las casas para llevar prisioneros a sus propios hermanos que no pensaban o no creían como él. Él tenía un grave drama en su vida. Él, por un lado, tiene en su pasado la historia de saber perfectamente la ley, sabía perfectamente lo que decía Dios, los mandamientos, era estudioso, no era un inmoral en este sentido. Él conocía los mandamientos, él sabía que se resumía toda la ley en amar a Dios y en amar a su prójimo. Sin embargo, en la faz práctica, lo que él había hecho en el pasado era terrible. Había dejado a hombres y mujeres sin sus trabajos para el sustento. Había trabajado para que muchos niños se quedaran sin sus padres a través del martirio. Él consentía con la muerte de sus hermanos de nación. Pero por otro lado, él conocía que Dios era amor y que se le animaba a amar al prójimo. Había en él una dicotomía, había en él algo que no cuadraba. Sin embargo, cuando él conoce a Cristo, todo esto comienza en una experiencia nueva y una experiencia maravillosa. Por lo tanto, él puede decir con entera convicción, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Me imagino lo que el Espíritu habrá hecho en el corazón de Pablo para poder llegar a decir esta frase: ya no hay ninguna condenación. Habrá visto los nombres, las caras, los rostros de a cuántas personas él dañó con su ignorancia, con su perspectiva, con su teología, con su religión. Y ahora él puede decir con certeza: hay muchos que pueden condenarme y tienen el derecho de hacerlo, pero delante de la presencia de Dios ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Él sabe que solo el Espíritu de vida en él puede dejar atrás los recuerdos
de su pasado doloroso, lo que le avergüenza, de lo que él ha sido perdonado. Y quizá vos en esta hora no experimentes completamente la libertad porque sientas dentro tuyo el dolor de daños que provocaste, de si yo hubiese cambiado, si hubiese sido distinto, cuántas cosas hubiesen sido diferentes en mi familia si yo hubiera. Ahí está el perdón del Señor Jesucristo y el Espíritu nos puede conducir, esta ley del Espíritu nos conduce a vivir en la experiencia de esa libertad extraordinaria que Cristo consiguió para cada uno de nosotros. El perdón es clave, no solamente el perdón que Dios te dio, sino el perdón que vos debés dar a otros que te hirieron y que te dañaron también. El Espíritu te lleva a dejar atrás los insultos, las heridas, los abusos, así como fuiste perdonado por el Señor por tus propios pecados. El Espíritu te quiere, es un Espíritu que te lleva a libertad, es el Espíritu de la ley, de la vida, para que vos puedas experimentar eso. Y aún el perdón de vos mismo. El Señor te ha perdonado, el Señor nos ha perdonado. Entonces podemos tener más libertad de esos recuerdos dolorosos del pasado. Hay un segundo aspecto de esta libertad que es clave y fundamental, no solamente del recuerdo del pasado, sino que nosotros en la experiencia de ser llenos del Espíritu vamos por más libertad para vivir en el diseño de Dios, para vivir en el diseño de Dios. El apóstol Pablo, apenas él conoce a Jesucristo como su libertador y le hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor se le revela como aquel a quien él estaba persiguiendo. La segunda pregunta que él hace es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y todo lo que va a hacer, el destino de su vida cambiará por completo, porque en el diseño que él tenía de sus propios planes, ahora el Espíritu le iba a cambiar a un nuevo diseño, un nuevo propósito, a un nuevo camino por el que él iba a transitar. Esta pregunta el apóstol Pablo le rigió en todo tiempo en su vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Y es el Espíritu quien te guía a el hacer cada día en el diseño de Dios. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, rápidamente son cambiados nuestros planes para introducirnos al plan de Dios. Dice Romanos 8, 5, 6, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente, ponen su atención, son diligentes en preguntar qué, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad, estos que fijan la mente en los deseos del Espíritu, es vida y paz. Así que la pregunta que inmediatamente nos comenzamos a hacer cuando somos llenados del Espíritu Santo es, Señor, ¿cuáles son los deseos tuyos? ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? ¿Qué es lo que nuestra mente, que normalmente tiende a preocuparse al vivir en el día a día, al vivir los días como simplemente por costumbre? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestro corazón cuando somos llenos de Él? Rápidamente prepara, alerta a nuestra mente para vivir en los deseos del Espíritu. Yo podría decir que hay dos deseos que son fundamentales del Espíritu Santo. Un primer deseo es personal, es el Espíritu Santo desea formarnos a la imagen de Jesús. Por eso el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, nos muestra a Jesucristo. Mira quién es Jesucristo para que nosotros seamos como el hermano mayor.
ese hermano mayor que está en la casa. El carácter, la personalidad va siendo transformada y esta es tarea profunda de un proceso profundo, continuo, que va provocando el Espíritu. Pero hay algo más también. El Espíritu de Dios nos muestra al mundo, nos lleva a la misión, nos lleva a los que están cerca y a los que están lejos. Nos hace quitar de la realidad de nuestra propia vida y nuestro propio mundo para sacarnos de nuestra zona de confort y mostrarnos que tenemos una misión de alcance, de compartir nuestra fe, de llevar nuestra libertad, de dar a conocer a otros de la gran libertad que pueden encontrar en el Señor Jesucristo. Es vida y paz para nosotros cada vez que experimentamos que estamos cumpliendo los deseos del Espíritu Santo. Que nadie se pierda y que yo sea como Jesús. Siguen siendo los deseos del Espíritu. Por lo tanto, esta es una señal para mí. Cuando yo pierdo pasión para dar a conocer a Jesús, rápidamente me doy cuenta que necesito ser lleno del Espíritu de Dios. Cuando no veo que todas las ocasiones que ocurren en mi vida pueden ser una oportunidad para mostrar el proyecto y el plan de Dios, entonces me doy cuenta, detecto rápidamente que no estoy viviendo en esa libertad que ha preparado para mí el Espíritu Santo. No se trata de pensar en grande, no se trata de pensar en grandes sueños o de imaginarnos cosas profundas, no se trata de nuestros deseos. Es más, a veces el Espíritu nos va a llevar a renunciar a nuestros grandes deseos para que comiencen a alinearse a los deseos de Dios. El tercer aspecto de esta vida llena del Espíritu Santo que está aquí registrada en el libro de Romanos 8 es que Él nos proporciona más libertad para vivir sin los miedos que provoca nuestra debilidad. Más libertad para vivir sin los miedos que provoca nuestra debilidad. Todos estamos acostumbrados a vivir o establecer nuestras seguridades en aquellas cosas que nosotros podemos establecer con nuestros esfuerzos. Es decir, creamos libertad en función de nuestro desempeño, de lo que se llama la meritocracia. Nosotros construimos nuestras seguridades. Y está bien que seamos personas responsables, pero muchas veces nos cuidamos nuestra salud, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿cuido la salud para qué? Bueno, está bien cuidar nuestra salud y tener todas las medidas necesarias en la buena alimentación, en los consejos que hoy se nos está dando en relación al coronavirus, pero la pregunta es, ¿para qué? Podemos estar haciéndolo porque nos damos cuenta que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, o podemos hacerlo porque tenemos miedo a enfermarnos. Es decir, que el cuidado de nuestro cuerpo puede estar atado a una responsabilidad o a un temor. Podemos, por ejemplo, luchar o construir nuestras familias. Y está bien, porque Dios nos ha dado el diseño de la familia, pero también podemos buscar crear familia por el miedo a estar solos. Podemos nosotros usar nuestras habilidades y está bien porque pueden ser el reflejo de la gloria de Dios o porque tenemos temor a ser insignificantes si no lo hacemos. Nosotros podemos establecer relaciones significativas para bendecir y experimentar esta comunión que estaba pensada desde la Trinidad para nosotros, o nosotros podemos hacerlo por tener temor a ser rechazados. Es decir, cualquiera de las acciones que son legítimas pueden tener como su fuente el hecho de agradar o vivir bajo el diseño de Dios o viviendo en el temor. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, 15, 16 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que otra vez los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos.
y les permite clamar Abba, papito significa eso, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo quiere liberarte de todos los temores, liberarte del temor a la enfermedad, del temor a la pérdida, de la pérdida de tus bienes, a la pérdida de las relaciones. El Espíritu no quiere que vivamos esclavos a esos temores. Él viene a llenarnos con su presencia para quitar las esclavitudes que tantas veces nosotros tenemos a través del temor. Cada vez que empieces a llenarte de miedo, de lo que sea, abajo lo que estás necesitando no es decir, no tengo que tener miedo, no tengo que tener miedo. No es un tema de una concentración para no tener miedo. Lo que necesitas es llenarte de la palabra de Dios, pero también llenarte del Espíritu Santo. Yo cada vez que me provoca algo temor, lo primero que hago es decir, Señor, realmente si estoy viviendo otra vez esclavo al miedo, significa que hay áreas de mi vida que tienen que ser puestas otra vez bajo el gobierno del Espíritu Santo. Lléname otra vez del Espíritu Santo. He perdido la confianza, he perdido la claridad. Necesito que tu Espíritu Santo glorioso pueda conducir, llenar mi corazón, gobernar otra vez el centro de mi persona. Y en esa plenitud del Espíritu Santo, otra vez los miedos salen fuera de nuestro corazón. Por último, necesitamos más libertad para aceptar el sufrimiento con una perspectiva de esperanza. Más libertad para aceptar el sufrimiento con una perspectiva de esperanza. Yo creo que la fórmula "pare de sufrir" ha tenido mucho éxito porque en realidad en nuestro occidente todo el tiempo miramos con mucha sospecha al sufrimiento y es difícil conocer a personas que puedan ver en el sufrimiento una riqueza muy especial. En general, ninguno de nosotros quiere sufrir y cuando aparece el sufrimiento queremos como echarlo, queremos o negarlo o queremos sacarlo o queremos hacer todo lo posible para no tenerlo. Y no digo que la vida cristiana significa que tenés que sufrir sí o sí y que tenés que buscar cómo sufrir. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque el sufrimiento es un instrumento sano para nuestro corazón si está puesto en la perspectiva de la llenura del Espíritu Santo. La palabra usa muchas veces el término sufrimiento y lo ata a gloria. Mira, investigalo y vas a ver sufrimiento y la gloria. La gloria significa esto que vendrá en el cielo el día que vayamos a la presencia de Jesús cuando nos venga a buscar. Sufrimiento y gloria. Pablo, que le tocó vivir muchos sufrimientos, que tuvo enfermedades, que tuvo azotes, que tuvo prisiones, que tuvo soledades, fue alguien experimentado en el sufrimiento. Él puede ver que el sufrimiento, si lo ata a la gloria, entonces es una perspectiva altamente espiritual. ¿Qué une la gloria con el sufrimiento? Lo hace la palabra esperanza. La esperanza es lo que provee el Espíritu Santo en medio de nuestros sufrimientos. Mirá lo que dice Romanos, el capítulo 8, 17. Si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahí diríamos nosotros, bueno, si somos hijos de Dios y herederos con Cristo, adiós al sufrimiento, paremos de sufrir. Sin embargo, dice, pues si ahora sufrimos con Él. Noten que hay muchos textos donde habla de si sufrimos por Él. Pero en este caso está diciendo si sufrimos con Él. Esto significa, si aceptamos que el Espíritu traiga la realidad de Cristo con nosotros en medio de esa aflicción,
entonces tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Parte de la consejería cristiana, cuando las personas vienen a buscar un consejo a algún cristiano, tienen en su mente es: pastor, ¿cómo puedo dejar de sufrir en estas circunstancias? Bueno, normalmente la consejería que está hecha en el intento de sea libre de su sufrimiento es: bueno, ¿qué te trae problemas? Sácalo. ¿Es tu esposo? Échalo. ¿Es tu esposa? Sácalo. ¿Es tu hijo? Elimínalo. ¿Es tu jefe? Cámbialo. Es decir, mucha de la consejería de nosotros es: libérese de lo que le hace sufrir. Pero una consejería saludable no es una consejería de pare de sufrir. La consejería saludable es: de qué manera podés crecer en medio de este sufrimiento. El que va alcanzando la madurez no pregunta de qué manera puedo librarme de este problema, sino de qué manera este problema puede ayudarme a ser más como Jesús y de qué manera estas circunstancias me va a ayudar más a extender el reino de Dios en estas circunstancias. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Muchas personas creen que Dios existe para librarnos de los sufrimientos. Y entonces, cuando hay sufrimiento, dice: ¿qué pasa que Dios no actúa? ¿Qué pasa que Dios permite esto? Sin embargo, hay una razón. La Biblia lo enseña claramente. Estamos viviendo en un mundo que ha sido sujetado al sufrimiento y al dolor. Y dice: pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos esta esperanza, nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Esto que estamos mirando, este parate mundial, esta pandemia que está llegando a todas las naciones, que ha hecho encerrar a cientos de millones de personas en sus propias casas, son como los pulsos del parto. Se está preparando el escenario para esa gloria que ha de venir. Lo que estamos viviendo hoy, iglesia, no es más ni menos que un nuevo dolor de parto. Allí viene ese dolor que experimenta la mujer antes de dar a luz. Y este es uno de ellos. Esta es una de las contracciones que está viviendo la tierra. No está pasando nada fuera del control de Dios. Es una contracción que ha venido a la humanidad. Porque está por venir algo nuevo. Los que no tienen esperanza lo ven como el final, como la desesperación, lo ven como el caos. Pero los hijos de Dios estamos mirando este sufrimiento desde una perspectiva de la gloria que va a venir. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Solamente viviendo llenos del Espíritu Santo. Muchos de ustedes han conocido a Cristo Jesús, pero quizás no han tenido la experiencia de vivir en esta plenitud del Espíritu. Y la palabra nos dice que tenemos que estar continuamente siendo llenos del Espíritu. ¿Hay algo del pasado? ¿Hay algo en tu experiencia en la vida real? ¿Hay algún temor que está gobernando tu corazón? ¿Hay algo que te está haciendo sufrir y no entendés el propósito de la formación de la vida de Cristo en tu vida? Entonces necesitas ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte ahora en el lugar donde estás
En estos mismos momentos le he pedido a más de 60 hermanos que comiencen puestos de rodillas en sus casas a clamar para que el Espíritu Santo llene en estos momentos tu vida. Si quieres ahí, ponete de rodilla, pone tus manos así en señal de: Señor, necesito de esa plenitud del Espíritu. Necesito vivir en esa dimensión extraordinaria de libertad que solo tu Espíritu Santo puede dar. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Prepara tu corazón. El Señor Jesucristo le tuvo que decir una vez a una iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. He quedado afuera y lo que yo quiero hacer es tener comunión. Aquel que abre la puerta, entraré a esa iglesia, a esa familia, a ese hogar. Hay hogares que en estos momentos pueden hablar de cualquier tema, aún pueden hablar de temas de religión, pero no pueden hablar de la experiencia de su libertad en el Señor. Se avergüenzan, tienen temores, no saben cómo compartir lo que están vivenciando en el Espíritu. Ahí el Señor hoy quiere traer libertad. A tu casa el Señor quiere traer libertad. Quizá tu papá, tu mamá son cristianos y nunca has podido hablar con ellos de la vida abundante. El Espíritu de Dios quiere ahora entrar a esa casa, a ese cuarto secreto. Está a la puerta y llama a través de Jesucristo. Y Él quiere venir para morar, para ser pleno, para que ahondes en tu experiencia de libertad. Espíritu de Dios, decile al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, preparo el lugar de mi corazón para que vos puedas llenar mi espíritu, gobernar mi vida interior a través de tu presencia. Decile al Espíritu: yo sé que hay más. Yo sé que esta libertad que he conocido aún, tu Espíritu quiere introducirme a una mayor libertad. Hay algo del cielo que en estos momentos está descendiendo sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre este cuarto. Dale permiso al Espíritu de Dios. Se siente ahí la familia en ponerse de rodillas todos juntos, tomarse de la mano y puedan ir cantando quizá esta canción, o permitir que esta canción que está yendo en estos momentos pueda ministrar su corazón. Háganlo. Háganlo. Oh Espíritu, gracias. Gracias. Trae libertad, Señor. Gracias. Tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios.
permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Vos que estés sumado a estos encuentros, vos que nos estás acompañando, es muy posible que te preguntes cómo podés estar seguro de que Jesús está con vos, cómo podés experimentar esta libertad de la que estamos hablando, sobre todo en estos tiempos en que vemos que hay noticias, hay personas que se van a la presencia del Señor, hay personas que mueren. Si hay una seguridad que los cristianos tenemos, es de saber de que Jesús vive en nosotros. Todos nos vamos a morir, pero sabemos que vamos a ir a la presencia del Señor. Quizás a vos te inquieta esta pregunta y no estás seguro de que vos vas a ir a la presencia del Señor, de que vos le vas a ver a Él eternamente. Y yo quisiera ayudarte para que lo puedas hacer. Y la principal obstáculo y distancia que tenemos de Dios, la palabra del Señor es muy clara y lo declara en la carta a los Romanos. El apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Es decir, estamos lejos de la presencia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Jesucristo vino en estos días de Semana Santa
para poner su vida en lugar tuyo y en lugar mío. Él ocupó el lugar que merecían nuestros pecados, para que vos y yo pudiéramos experimentar la libertad del pecado y tener una vida nueva. Y eso es lo que quiero ayudarte a hacer, que vos puedas estar seguro. Dice la palabra del Señor también que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y acá cuando hablamos de que la paga del pecado es muerte, no estamos hablando de la muerte física, todos nos vamos a morir. Ese término, esa muerte, es la división o la separación eterna de nuestras personas con Dios. Y a esto es a lo que vino a ponerle punto final la obra de Jesucristo, a la cual yo quiero invitarte que vos abraces por fe. Acompáñame en esta oración si es lo que vos estás sintiendo en tu interior que quisieras hacer, y es invitar a la persona de Jesús a tu vida. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber vivido tanto tiempo lejos tuyo sin considerarte. Y te pido en esta hora, Señor, que vengas a vivir a mi corazón, que seas mi Señor, y te doy gracias por ser mi Salvador. Te doy gracias porque viniste a ocupar el lugar que merecía yo, para darme esta relación, para darme esta seguridad de que ahora soy tuyo y te pertenezco. Te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A mí me gustaría orar por vos. Señor amado, yo quiero darte gracias por todas las personas, por todos los que en este momento han hecho esta oración, y rogarte, Espíritu Santo, que desciendas con poder en la vida de cada uno de ellos y vivifiques la obra que tenés preparada de antemano para que ellos transiten. Señor, sellalos como dice tu palabra. Ahora son tuyos, te pertenecen. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si vos hiciste esta oración, ahora sos uno de los que puede decir, como declara la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora sos hijo, ya no sos más extranjero, ya no sos más advenedizo, es decir, traído de por ahí. Ahora sos un hijo de Dios. Te doy un saludo muy cariñoso y que puedas compartir esto con otros. Dios te bendiga. Te invito a que podamos dar nuestras ofrendas al Señor, esto que hemos apartado, que hemos meditado y hemos separado para dar a Él como ofrenda de olor fragante, como adoración a la persona de nuestro amado Dios. Quisiera invitarte a que ahora lo pudiéramos hacer juntos en una preciosa actitud de reconocimiento a su persona, a su provisión, a que Él está con nosotros, a que Él no nos deja sin su amparo y sin su cuidado. Dice el apóstol Pablo en la carta que escribió a los Filipenses: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Damos tantas gracias, Señor, por tu paz que cuida y guarda nuestros corazones. Te damos tantas gracias, Señor, porque podemos venir en esta condición a comunicarnos, a hablar con vos, a orar, Señor, y a descansar en tu persona, y a no preocuparnos, sino realmente declararte y contarte, Señor, nuestras vivencias, lo que pasa por nuestros pensamientos, aquellas cosas que intentan robarnos la paz, que quitan el sueño. Hoy, Señor, queremos depositar todas esas cargas, todas esas preocupaciones, confiados en tu persona, confiados en la declaración de tu palabra, de que podemos venir y que podemos darte gracias aún por este tiempo, porque nos estás enseñando algo, porque vamos a salir distintos después de esta prueba, en confianza, en conocimiento profundo de tu persona, de tu poder ilimitado. Por eso, Señor, te pido que bendigas a las familias de la casa en este tiempo, proveyendo lo necesario, Señor. Move corazones de aquellos que tenemos un poco más para poderlo compartir con los que menos tienen. Señor, despertanos, pone nombres en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos estar atentos a las necesidades de todos. Te damos gracias, te adoramos con esta ofrenda, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bendito sea tu nombre. Bueno, ya estamos casi terminando
Y quisiera darte un anuncio muy importante para el próximo fin de semana. Estaremos comenzando una serie nueva, una serie que habla acerca de la persona más maravillosa que hemos conocido, acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué dijo Él acerca de sí mismo? Yo me casé muy enamorado de mi esposa y recuerdo que realmente la amaba profundamente, pero el conocerla todos los días un poco más, el conocer algunos aspectos de su personalidad, el conocer cómo pensaba, su inteligencia, diferentes cosas que eran como condimentos que cada día me ayudaban o me llevaban a conocerla más profundamente, a amarla más profundamente. De eso se trata esta serie, no de saber un poco más acerca de Jesús, sino de amar, conociendo a Jesús, amar profundamente más su persona, amar y querer y desear relacionarnos más con Él. Por eso esta es la invitación. Cuando los soldados romanos vinieron a buscar a Jesús, relatan los evangelios, y buscaban quién era Él, y preguntaron, ¿dónde está Jesús? Él les dijo, yo soy. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente retrocedieron y cayeron hacia atrás. Vamos a aprender a conocer la persona poderosa y maravillosa de Jesús, su amor, su misericordia, su paciencia, pero ese poder maravilloso que es el poder que sigue actuando en cada uno de nosotros. Por eso está hecha la invitación para que vos te sumes, para que vos disfrutes y podamos seguir de esta manera conectados, compartiendo la palabra, el mensaje de salvación para todas las personas. Quiero dar gracias a vos que te has conectado. Quiero dar gracias a todos los que de alguna manera están haciendo posible que nos podamos conectar y que podamos estar juntos de esta manera. En un ratito nada más, en unos minutos, hay un programa muy especial para los niños, para todos los chicos que tienen de 3 a 11 años puedan también disfrutar de su tiempo especial. Que Dios te bendiga y nos encontramos el próximo domingo.